Anteriormente habíamos hablado sobre la importancia de las técnicas de conteo, las cuales vimos que nos permitían atacar problemas de forma directa cuando la cantidad de elementos, ya sea en el espacio muestral o en los eventos, estaba definida de forma abstracta. Y para ello comenzamos definiendo el principio básico del conteo, mediante el cual podíamos calcular la cantidad de maneras diferentes en que podríamos realizar una operación si tenemos R etapas y en cada etapa o nivel una determinada cantidad de diferentes opciones para llevar a cabo esa etapa. Es así que llegábamos a la fórmula N1 por N2, etcétera, etcétera, hasta llegar a NR, y de esa forma teníamos una ecuación básica como para determinar la cantidad de elementos o de operaciones en este caso, de forma muy simple y sistemática. Después vimos el tema de las permutaciones, mediante las cuales podíamos determinar de cuántas maneras distintas podíamos ordenar un conjunto de n elementos. Y llegamos a la ecuación, valiéndonos en el principio básico del conteo, llegamos a la formulita de que la cantidad de permutaciones en un conjunto de n elementos es básicamente precisamente n factorial. Bien, vamos a seguir adicionando algunas herramientas más a esto que vimos anteriormente, para de esa manera poder resolver un mayor espectro de problemas. Entonces vamos a agregar el concepto de número de subconjuntos, combinaciones y arreglos. Vamos a comenzar entonces con la determinación del número de subconjuntos que se pueden determinar, se pueden construir partiendo de un conjunto inicial de n elementos. Entonces, supónganse que tenemos n elementos, acá están indicados como a sub 1, a sub 2, a sub n, y queremos encontrar una fórmula para calcular la cantidad de subconjuntos que podemos armar partiendo de este conjunto inicial de n elementos. Entonces, fíjense, podríamos tomar un conjunto vacío, esa sería una posibilidad. Podemos tomar un conjunto de un elemento, en tal caso tendríamos n posibilidades para completar este subconjunto, y así podríamos ir armando con los siguientes. O sea, es una tarea que no es sencilla, no es trivial, pero la podemos mecanizar para encontrar algún tipo de ecuación que nos permita resolver esto. Para plantearnos el problema, vamos a suponer que tenemos solamente tres elementos, vamos a llamarlos A, B, C, esos serían los elementos en nuestro conjunto inicial, y queremos calcular la cantidad de subconjuntos. Entonces, decíamos, una posibilidad es escribir el conjunto vacío, ese sería un subconjunto. Después dijimos, bueno, tomamos de A1, entonces en este caso tenemos tres posibilidades, A, B y C, y después podemos empezar a armar conjuntos de A2 elementos. Entonces en ese caso vemos que podemos tener AB, podemos tener AC, podemos tener BC, y a partir de ahí ya, si queremos continuar, tendríamos que empezar a agregar otro conjunto más, que en este caso es de tres elementos, que sería A, B y C. Fíjense que estamos prestando atención en, por ejemplo acá, tenemos subconjuntos distintos porque tenemos elementos distintos en cada uno de esos subconjuntos. No hay un subconjunto, por ejemplo, CB. No nos interesa ese tipo de operación cuando estamos hablando de subconjuntos. Entonces nos vamos a quedar directamente con subconjuntos con elementos distintos, estrictamente con elementos distintos. ¿Cómo podemos armar entonces un esquema? Aplicar cualquiera sea el número de elementos en el conjunto inicial. Podemos pensar, para ver qué estrategia nos conviene, en construir algo parecido a lo que hicimos cuando dedujimos el principio básico del conteo, donde cada elemento del conjunto puede ser seleccionado o no para que sea incorporado al subconjunto. Es decir, podríamos armar un esquema similar a este. Por ejemplo, pararnos en un elemento cualquiera, en este caso A sub 1, y preguntarnos si lo incorporamos o no al subconjunto. Entonces, fíjense que cada elemento, a partir de ese elemento podemos empezar con una secuencia de A sub 1, A sub 2, etc. hasta el último. Cada elemento que pertenece al conjunto inicial es sometido a un escrutinio, es decir, lo incluimos en el subconjunto o no. Y así vamos haciendo hasta el final. Entonces, valiéndonos de lo que sabemos del principio básico del conteo, vemos que tenemos n etapas porque tenemos n elementos, y en cada etapa tenemos dos opciones, sí o no, la opción de incluirlo o no al elemento en el conjunto. Entonces,
Si tenemos n etapas y tenemos dos opciones por etapas, es claro que el número de subconjuntos que podemos encontrar es 2 a la n, es decir, multiplicar 2 n veces. Entonces vemos que en un conjunto de n elementos, tenemos o podemos construir dos a la n subconjuntos. Bien. ¿Qué pasaría si quisiéramos calcular ahora sí el número de subconjuntos de k elementos donde el orden sí importa? Es decir, en este caso sí tendríamos la situación en la cual un subconjunto AB sería distinto a un subconjunto BA. En este caso ya no estaríamos hablando de subconjuntos, sino que estaríamos hablando de arreglos. Entonces, en un arreglo, a diferencia de un subconjunto, interesa el orden en el cual están ordenados los elementos que participan. Entonces, por eso es que se hace la aclaración acá de que el orden tiene importancia. Para obtener la ecuación, la fórmula que nos permite calcular la cantidad de arreglos, esto se lee cantidad de arreglos partiendo de un conjunto de n elementos, tomándolos de a k elementos. Entonces, en nuestro arreglo vamos a tener k elementos. Acá lo estamos representando con así como hicimos con las permutaciones, un conjunto con k elementos, donde acá tenemos el primer lugar, el segundo, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta el final. Entonces, al igual que hicimos con permutaciones, la idea es preguntarnos de cuántas maneras distintas podemos completar el primer espacio. Entonces sabemos que tenemos n opciones de los elementos que pertenecen al conjunto inicial. En el segundo lugar, ya hemos elegido uno de los n, o sea que acá vamos a tener una opción menos, o sea que vamos a tener n menos 1. Y así vamos a ir hasta el final, donde fíjense que vamos a tener n opciones menos la cantidad de elementos que ya fueron ordenados. En este caso sabemos que k menos 1 lugares ya fueron ocupados, entonces esto es directamente k menos 1, o bien podemos escribir directamente n menos k más 1. Remitiéndonos a lo que hicimos con el cálculo de permutaciones, se podrán dar cuenta que es fácilmente el producto entre n por n menos 1 hasta llegar hasta el final, que es n menos k más 1, y esto es lo que se conoce como arreglos de n tomados de acá. Acá hicimos uso del principio básico de la multiplicación, o el principio básico del conteo. Y fíjense un detalle. Si tenemos esta operación y a n por n menos 1 por n menos k más 1, lo multiplicamos por n menos k factorial. Fíjense que toda esta expresión ahora es igual a n factorial. Es decir, básicamente lo que hicimos acá fue decir, bueno, si tenemos 9 por 8 y a esto lo multiplicamos por 7 factorial, esto es igual a 9 factorial. Entonces, valiéndonos de esa igualdad, lo que podemos hacer entonces es encontrar una ecuación más simplificada que todo el producto que tenemos anteriormente y escribir que el arreglo de n elementos tomados de acá es igual a la cantidad de permutaciones que podemos hacer en el conjunto inicial dividido n menos k factorial. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular arreglos de n elementos tomados de acá. Planteamos una vez más un ejemplo sencillo con solamente 4 letras. Ese sería nuestro conjunto inicial. Y vimos que si quisiéramos calcular la cantidad de subconjuntos, podríamos tener los subconjuntos de todos los elementos tomados separadamente.
También podemos tener el conjunto vacío. Si queremos tomarlo de a dos elementos, teníamos la posibilidad de tomarlos sin repetición, o sea, acá ninguno de estos elementos está repetido, y así con los siguientes hasta el final. Si hacemos las cuentas acá, esto va a ser 2 elevado a la cuarta, o sea que esto nos va a dar 16 elementos en total. Bien, también vimos ahora que podemos armar arreglos. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular el arreglo de nk, dijimos, es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Para este caso particular, n es igual a 4 y supónganse que queremos calcular arreglos de 2 elementos. Entonces, básicamente con esta información sabemos que la cantidad de arreglos del conjunto de 4 tomado de 2 es igual a 4 factorial sobre 4 menos 2 factorial, o sea que esto es 2 factorial, es decir que esto es 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial, y esto es igual a 12. Es decir que tenemos 12 arreglos para un conjunto inicial de 4 tomados de A2. Fíjense que comparándolo con la cantidad de subconjuntos que podemos armar de 2 elementos, es notoriamente superior la cantidad de arreglos con respecto a la cantidad de subconjuntos de 2 elementos. Y esto lo podemos observar más claramente si hubiésemos seguido expandiendo esto, o sea, calculando, por ejemplo, la cantidad de arreglos de 4 en 3 o bien la cantidad de arreglos misma en 4 en 4. Particularmente, fíjense que si quisiéramos calcular esto, sería 4 factorial sobre 4 menos 4 factorial, o sea que esto es 4 factorial. Nuevamente, esto no es otra cosa que la cantidad de permutaciones. Cantidad de permutaciones. Lo podemos observar si partimos de la ecuación inicial, es decir, estamos con la cantidad de arreglos de nk. Si queremos calcular la cantidad de arreglos que podamos armar de un conjunto de n tomados de n, tenemos n factorial y pasa lo mismo, n menos n factorial, o sea que esto es n factorial sobre 0 factorial, por definición, de 0 factorial que es igual a 1, tenemos finalmente n factorial, que no es otra cosa que la cantidad de permutaciones tomadas de a n. O sea que la cantidad de arreglos es muy superior a la cantidad de subconjuntos, básicamente porque estamos teniendo en cuenta que lo consideramos como un arreglo distinto a un subconjunto cuyos elementos es el mismo, pero el orden está cambiado. Y si hiciéramos una descripción gráfica de todo esto, tendríamos para este caso particular, fíjense que acá tenemos los arreglos de A2, serían 3 acá, otros 3 acá, otros 3 acá, y otros 3 acá, que serían los 4 que calculamos recién. Y si quisiéramos seguir expandiendo esto, podemos llegar hasta la cantidad de permutaciones en la etapa más externa de este árbol. Entonces ahí se ve claramente cómo la cantidad de arreglos es superior a la cantidad de subconjuntos. Ahora podemos preguntarnos cuántos subconjuntos de k elementos podríamos construir a partir de un conjunto de n elementos, pero solo considerando un subconjunto diferente a aquellos subconjuntos que tengan al menos un elemento distinto. Entonces, volvemos otra vez. Ahora no nos interesa el orden. Es decir, a diferencia de los arreglos y a similitud de lo que hemos planteado con los subconjuntos, ahora no nos interesa el orden. Necesariamente los subconjuntos van a tener que diferir en el tipo de elemento que incluye. Y nuevamente, ¿cómo hacemos para obtener una fórmula que nos permita calcular, hacer esa operación de forma mecánica? Vamos a llamarlo a esta operación combinaciones y lo vamos a indicar de esta manera. Nuevamente, combinación nk significa, o sea, cnk significaría la cantidad de subconjuntos de combinaciones que podemos tomar de un conjunto inicial de n elementos tomados de acá. Bien, sabemos que la cantidad de arreglos que podemos hacer, encontramos la ecuación, es n factorial sobre n menos k factorial, y la forma de determinarlo la hicimos mediante un análisis muy similar a lo que vimos cuando hicimos permutaciones. Como ya conocemos esto y nos interesa calcular las combinaciones, podemos pensar lo siguiente. Fíjense que cuando nosotros queremos determinar combinaciones, estamos en un paso previo a llegar a los arreglos. Es decir, queremos calcular la cantidad de
conjuntos o de subconjuntos distintos de k elementos de un n inicial, donde solamente van a diferir por la cantidad de elementos distintos que tenga un subconjunto con el otro. Supóngase que ya lo hemos encontrado, calculamos CNK de alguna manera. Si lo tenemos determinado, podemos hacer permutaciones con cada uno de sus subconjuntos para obtener la cantidad de arreglos. Si tenemos los subconjuntos distintos de k elementos y a esos los permutamos, obtenemos la definición de arreglo. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es aplicar a este análisis previo lo que nosotros sabemos del principio básico del conteo, es decir, tenemos que podemos tomar la cantidad de combinaciones de n tomadas de acá y por cada una de esas combinaciones podemos aplicar una cantidad de k permutaciones. Básicamente, eso nos estaría dando la cantidad de arreglos de n elementos tomados de acá. Como esto es igual a n factorial n menos k factorial, fíjense que de acá mismo podemos obtener una fórmula para calcular las combinaciones. N factorial sobre n menos k factorial sobre k factorial. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular combinaciones. Es muy práctico también notar de que esta ecuación se la suele escribir como nk, donde nk es lo que se conoce como número combinatorio. Y ese número combinatorio tiene muchas propiedades, vamos a ver solamente algunas en forma rápida que nos va a servir para resolver algunos ejercicios. Por ejemplo, el número combinatorio n0, si nosotros reemplazamos en la expresión, fíjense que n0 sería n factorial sobre n menos 0 factorial, 0 factorial, o sea que básicamente esto es n factorial sobre n factorial, quiere decir que esto es igual a 1. O sea, las combinaciones que podemos tomar de un conjunto de n elementos con 0 elementos es 1. Y precisamente ese subconjunto no es otro que el subconjunto vacío. También podemos observar que el número combinatorio nn es n factorial sobre n menos n factorial, nuevamente esto es n sobre n, nuevamente igual a 1. Y precisamente, ¿cuál es el conjunto que podemos utilizar, que podemos construir con n elementos tomados de n? Y es precisamente el conjunto con los n elementos que pertenecen al conjunto inicial. Y por último, una propiedad muy importante es que estos números combinatorios presentan esta igualdad. Por ejemplo, el número combinatorio nk es igual al número combinatorio n menos k. Y esto se conoce como complementariedad, o sea, son complementarios. Esto es fácil de demostrarlo. Fíjense que esto no es otra cosa que n factorial, dijimos n menos k factorial igual a n factorial n menos k, todo esto es factorial, n menos k factorial. Fíjense que acá nos podemos observar que n y n se van a anular, quiere decir que acá vamos a tener directamente n factorial, esto va a quedar k positivo, n menos k factorial, y es exactamente la misma ecuación en ambos lados de la igualdad. Volvemos al ejemplo anterior y presten atención, fíjense que el número de subconjuntos se lo puede considerar como una suma de las combinaciones, donde en esta columna tenemos las combinaciones de 4 tomados de A1, acá este elemento en particular es la combinación de 4 de 0, acá tenemos la combinación de 4 elementos tomados de 2, la combinación de 4 elementos tomados de 3 y la combinación de 4 elementos tomados de 4. Entonces
podemos decir que la cantidad de subconjuntos es igual a la sumatoria de las combinaciones que podemos obtener de n elementos tomados de acá con k igual a 0 a n. Y además de esto, también presten atención que qué pasa si queremos hacer el mismo diagrama que hicimos con los arreglos para el caso de las combinaciones. Y básicamente lo que vamos a tener es esto, ¿cierto? Muy pocos elementos, la totalidad va a ser igual precisamente, como dijimos anteriormente, a la suma de todas las combinaciones. Vamos a tener la cantidad total de subconjuntos, que anteriormente vimos que la cantidad total de subconjuntos era igual a 2 a la n, o sea que si sumamos todo esto, sumamos la combinación de 4, 0, más la combinación 4, 1, más la combinación 4, 2, más 4, 3, más 4, 4, esto nos va a tener que dar, en este caso, 2 a la cuarta, ¿sí? Esto se puede generalizar, entonces, generalizando, tenemos que la sumatoria para acá, partiendo de 0 a n, del número combinatorio nk, es igual al número combinatorio n0 más n1 más etcétera, hasta llegar al final nn, y esto va a ser igual a 2 a la n. Para finalizar, una vez más, les dejo algunos ejercicios para plantearlo. Lo único que van a necesitar son los conceptos de teoría del conteo que hemos visto en el video anterior y en este video para resolver todos estos problemas.